Ok, espero que estén bien. Esta es la última clase que tenemos antes de la sumativa de la próxima semana. Recuerden que la sumativa va a ser en horario de clase, así que no hay ayudantía la próxima semana, así que ahí el señor Emilio va a tener una semanita más tranquila. Dentro de las cosas que tenemos provistas para esta semana, está, recuerden, la entrega de la tarea. Recuerden, muy importante, poner sus nombres dentro de la tarea, su identificación. En caso de que no haya identificación y nosotros no podamos saber quién entregó, de quién es la tarea va a tener un uno porque no vamos a poder identificar de quién es. Sí, cualquier caso de, bueno, acá da lo mismo, si todos los ejercicios son relativamente iguales, así que, pero de igual forma, cualquier caso de copia va a tener la nota mínima, sí, en otros cursos se han encontrado casos de copia, así que Renato nos dijo que fuésemos un poquito más estrictos en eso, y la próxima semana va a ser la sumativa en horario de clase, así que planifíquense con tiempo para poder conectarse con tiempo también em, y para que puedan de cierta forma tomar en consideración las distintas cosas que ustedes necesiten. ¿Sí? Así que eso, la clase pasada estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con fracciones parciales. Nos quedó ver este ejercicio que es de fracciones parciales con regla de la cadena y después vamos a pasar a la clase 8 que se la acabo de mandar. La acabo de subir para que es la clase de integrales definidas, para que la podamos ir cerrando. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a las cosas que van a suceder, los distintos cambios que van a pasar? O las distintas fechas que se vienen más adelante. Después de esto, entraríamos ya en la semana subsiguiente a la última unidad del curso, que es la unidad de álgebra lineal. Así que con eso ya empezaríamos son varias semanas, eso sí, eso es como prácticamente son 5 clases, como un mes y medio, harto el último curso, así que con eso ya estaríamos cerrando todo lo que tiene que ver con el curso. Así que vamos como en la mitad, un poquito más pasadito de la mitad, así que con eso ya vamos muy bien avanzados. Entonces, partamos con este ejercicio. Tenemos este ejercicio de fracciones parciales con regla de la cadena. ¿Qué gracia tiene este ejercicio? Este ejercicio tiene la gracia de que es un ejercicio de sustitución y al mismo tiempo un ejercicio de fracciones parciales. Tiene las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, voy a hacerle un poquito de zoom acá para que partamos. Recuerden, paso uno, cuando yo hacía sustitución, era principalmente poder identificar cuál era mi U y cuál era mi DU en este caso. ¿Sí? Entonces, en este caso, U va a ser igual a x cuadrado. ¿Por qué x cuadrado? Porque necesito también tener, ¿qué es perdón, necesito también tener de cierta forma, la cadena que está detrás de esto. ¿Ok? Entonces, vamos viendo cómo lo vamos armando y de ahí si van saliendo dudas las vamos respondiendo. ¿Ok? Este ejercicio es bastante más complejo que los ejercicios que vimos anteriormente, pero el hecho de que en el fondo estemos bien en los contenidos me permite poder hacerlo con un poquito más de tranquilidad. Entonces, si tengo u de u va a ser igual a 2x de x. ¿Sí? Por lo tanto, esto también yo lo podría reescribir considerando que tengo por ahí una regla de la cadena dando vuelta como em, x de x va a ser igual a du partido por 2. ¿Ok? ¿Por qué? Principalmente porque, dado que yo necesito, Evelyn me levantó la manito. Profe, ¿por qué en este caso u es solamente x al Lo, voy cuadrado y no... lo voy a explicar al tiro. Ah, ya. Lo voy a explicar al tiro. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque en el fondo uno de los problemas que tiene esta integral es que tengo problemas de cierta forma para poder hacer la sustitución completa. Déjenme hacer la sustitución completa y después les voy comentando cómo se va transformando esta integral. Sí, es difícil que yo pregunte este tipo de integrales, pero lo veo como positivo para que ustedes también lo puedan ver de que existe este tipo de cosas donde a los matemáticos les gusta rearmar esto y hacerlo como mucho más complejo. ¿Ok?
Entonces, armemos cómo nos quedaría la integral de cierta forma. Me va a quedar integral de x cubo dividido por lo que sería x cuadrado más 2 elevado a 2 de x. ¿Sí? ¿Qué problema tengo acá? Dado que yo tengo u igual x cuadrado, ¿sí? ¿Por qué u es igual a x cuadrado? Y acá está la solución respecto al problema. Porque tengo ese, que lo acabo de marcar en rojito, ese valor que tengo ahí. Es el valor que me complica y por eso la sustitución yo la tengo que hacer por u igual x cuadrado y no u igual x cubo. ¿Sí? Por lo tanto, si yo esto lo tuviese que reemplazar, me quedaría lo siguiente. Me quedaría integral de u por x, porque u es igual a x cuadrado, dividido por u más 2 al cuadrado por un medio, ¿sí? De u. Sin embargo, como tengo de x, este x que yo tengo acá, que acá quizá, acá yo me equivoqué, debería haberlo puesto como u partido por 2x. Y así me queda la integral que estoy armando yo, ¿sí? Convenientemente, el hecho de que yo haya armado la integral así, me permite, de cierta forma, déjenme cambiarlo acá, simplificar estas x que tengo acá. Por lo tanto, la integral que yo voy a desarrollar es bastante más simple de lo que a principio se veía. Es integral de uy, u partido por, cuando quiera, partido por u más 2. Deme un segundo que se me volvió loquito el lápiz y lo voy a escribir de nuevo. U más 2 al cuadrado por un medio de u. ¿Sí? Entonces, yo puedo sacar el un medio hacia afuera y convertir esta parte que voy a marcar ahora en colores en una fracción parcial, que ese sería mi paso número 2. ¿Ok? Entonces, dado que tengo una función de fracción parcial, y si se fijan, una fracción parcial de coeficiente 2 en este caso, entonces tiene que cumplir la siguiente función. Tiene que ser u de uy, u más 2 al cuadrado va a ser igual a por u más 2 más b por u más 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces recuerden que fue lo que vimos en la clase pasada, cuando era de coeficiente 2, yo lo que hacía principalmente era dejar una elevado a 1 y otra elevado a 2. Si tuviese elevado a 3, tendría que poner acá c u más 2 elevado a 3. Sin embargo, en este caso, yo no lo tengo. Entonces, al no tenerlo, no es necesario que yo lo haga. ¿Sí? Multiplico todo esto por u más 2 al cuadrado y me va a quedar u va a ser igual a por u más 2 uy, más b. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué valor tiene que tomar u para que a se me haga cero? En esta parte que tengo acá, sea igual a cero. U, que sería en este caso el paso 3, u tiene que valer menos 2. ¿Sí? Si u vale menos 2, en este caso me va a quedar menos 2 igual b. ¿Por qué? Porque esta parte que tengo acá, que la voy a marcar con verde, se me hace cero. ¿Sí? Entonces,
Ahora, me falta ver lo que sucede con b. Habíamos visto que para poder solucionar esto necesitábamos de cierta forma como comparar las estructuras de los dos lados. Entonces, en este caso, te voy a tener u va a ser igual a u más 2 menos 2. ¿Sí? Por lo tanto, si yo esto ahora lo soluciono, acá se me van estos dos. U es igual a u, por lo tanto, a es igual a 1. ¿Sí? Finalmente, yo lo que hago luego de esto es reescribir la integral y solucionarla ahora. Y después sustituir, que es lo que me falta, que tengo que sustituir por x cuadrado. ¿Sí? Entonces, paso 4, hacer la integral. Me va a quedar un medio que es, si se fijan, voy a hacer un poquito de zoom, es la integral que yo voy a marcar ahora en rojo. ¿Sí? Pero como ya sé cuáles son los coeficientes de la fracción parcial, lo voy a escribir directamente como fracción parcial. Entonces me va a quedar un medio por la integral de 1 partido por u más 2 menos 2 partido por u más 2 al cuadrado de u. ¿Sí? ¿Cómo me queda esto? Me queda como un medio de logaritmo natural de u más 2 menos un medio. Uy, me quedó un poco chico acá, lo arreglo el tiro. Un medio de, y acá acuérdense que había una propiedad especial que déjenme buscarla, que la tengo justo acá. Justo acá la tengo, porque lo voy a escribir acá arribita, era la integral de 1 partido por x menos a elevado a k, donde k es un exponente cualquiera, de x es igual a menos, primero, 1 partido por k menos 1, x menos a, k menos 1, más c. ¿Sí? Entonces, en este caso, me quedaría, primero, menos 1, ¿sí? Déjenme ver bien para no equivocarme, porque lo tengo acá en mi torpedito que tengo acá. Ahí está. Menos 1, ¿sí? Partido por k menos 1, que en este caso es 1, ¿sí? Por eh, u más 2, ¿sí? Sin embargo, me falta la cadena de esto, que la cadena en este caso es 2, ¿sí? Y lo voy a dejar multiplicado acá por 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos falta ahora? Teniendo ahora la integral desarrollada y lista, me falta ahora sustituir. Entonces, como no tengo espacio para sustituir, veamos el ejercicio armado. Si se fijan acá, tiene los distintos pasos. Paso 1, donde acá yo veo cómo reemplazo primero por x cuadrado, que es el valor que yo tengo acá, que estoy marcando en verde. ¿Sí? Después de eso, hago el du, que tengo acá, como paso 1, y justifico el hecho de elegir x cuadrado principalmente porque está dentro del paréntesis, por lo tanto me permite hacer dos reemplazos, y convenientemente cuando yo después armo la integral, me queda una integral que es, entre comillas, conocida, es decir, que yo la podría
perfectamente desarrollar, ¿ok? Armo la fracción parcial con coeficiente 2, que es la que está acá, ¿ok? Calculo los valores de A y B, donde A va a ser igual a 1, que es lo que tengo acá, B va a ser igual a -2, ¿sí? Y después rearmo la integral, donde tengo esta integral con la fracción parcial, que la tengo acá en verde, ¿sí? Calculo la primera fracción parcial, la segunda, y después lo único que me queda, que es lo que no alcancé a hacer yo acá, es reemplazar al final, y esa sería mi integral final, ¿sí? Entonces, entiendo que este es un ejercicio mucho más complejo, pero me permite cubrir varias cosas, varios contenidos que hemos visto. Respecto a fracciones parciales, Emilio va a hacer ejercicios de fracción parciales y de integral definida cuando venga la ayudantía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Me voy a cambiar de ayudantía, perdón, de clase. Denme un segundo que tengo que cambiarme en el, en el teléfono. Estoy haciendo clases con el teléfono. Y con eso ya cerraríamos la última unidad, o sea, la última clase del curso que nos falta por ver. ¿Sí? Déjenme dejar de compartir. Muy bien. Y ahora compartir pantalla. Bien. Y quiero que acá esté. Entonces, teníamos que estar. Ok. Clase 8. Clase 8 principalmente va a estar enfocada en las integrales definidas. Hemos visto distintos tipos de integración. Hemos visto integración de integración por sustitución, por vaca, por fracciones propias. Hemos visto también integrales indefinidas. Pero gran parte de, especialmente las integrales indefinidas, tienen una versión que son las integrales definidas. En general, lo que hace la integral definida, tal como aparece acá, dice, la integral definida es una función que se calcula en un intervalo A y B, ¿sí? Generalmente la integral se utiliza principalmente para calcular áreas bajo la curva, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, en su clase, voy a usar puramente esto que tengo acá, en su clase de, por ejemplo, economía, tienen oferta y demanda y necesitan calcular, por ejemplo, esta área que está acá, eso eventualmente se podría calcular con integrales. ¿Por qué se podría calcular con integrales? Porque a diferencia de lo que enseñan en los cursos de economía, las demandas nunca son funciones lineales y las ofertas tampoco nunca son funciones lineales. Normalmente yo podría ver una demanda que, por ejemplo, en algunos productos que se comporta así y una oferta que se comporta, por ejemplo, de esa forma. Entonces yo podría perfectamente pedirles calcular esa área bajo la curva que está entre medio, ¿sí? Entonces, para esto, para esta función también tiene aplicaciones en estadística que son muy comunes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las funciones de distribución de probabilidad, también son muy utilizadas. Este es conocido principalmente como el teorema central del límite. ¿Y qué es lo que hace principalmente para que no se asusten con el mono que aparece ahí? Principalmente lo que te dice es que cuando yo integre entre b y a, va a ser lo mismo que si yo calcule cambios en x, muy parecido a cómo funciona la integral, pero de cierta forma lo que voy a hacer es asumiendo que estos cambios son infinito decimales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo volviese a este ejercicio que tengo acá, donde estoy tratando de poder hacer esto, si por ejemplo yo tuviese una función que es de esta forma, uy, ¿sí? Y tuviese que calcular entre a y b la integral, lo que va a hacer principalmente es que me va a generar, ya que lo voy a hacer en otros colores, no voy, lo voy a hacer acá con el destacador verde, me va a generar, cada una me va a generar como unas líneas. Y esas líneas lo que van a hacer es que se van a ir sumando. Y al irse sumando estas líneas, la suma de todo esto es la famosa
área bajo la curva. Eso es lo que me está diciendo la función que está acá. La suma de todo esto es el área bajo la curva que yo voy a calcular, ¿sí? Esto muy utilizado para calcular funciones de costo, para calcular, por ejemplo, utilidades, para calcular costo marginal, para calcular cuánto costo hay si yo, por ejemplo, quiero producir entre cierta cantidad em, de, podríamos decir, de productos. Entonces, veamos esto. Primero veamos cómo se define geométricamente. Dice, tal como yo les comenté, geométricamente la integral definida mide el área neta entre la gráfica f de x y el eje x entre a y b, tal como el dibujito que yo le hice antes. Si f de x es mayor a cero, la integral calcula el área bajo la curva. Si f de x cambia de signo, las áreas por encima del eje se suman, a las de abajo se restan. Y les voy a comentar a qué se refiere con eso. Por ejemplo, para f de x menos 2 entre 0 y 4, el área neta considera tanto valores positivos como negativos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo eso? Que, por ejemplo, si yo tengo, hoy, por ejemplo, si yo tengo una función que se comporta, por ejemplo, así, ¿sí? Y yo tengo que calcular el área bajo la curva que está acá y el área bajo la curva que está acá, esas áreas en general deberían tender a o sea, se suman, ¿sí? Pero también hay casos en los que el área también se podría restar, ¿sí? Entonces, todo va a depender del ejercicio el cual yo voy a estar tomando en consideración. Y este, como yo les comentaba, se llama el teorema central del cálculo. ¿Qué es lo que me dice el teorema central del cálculo? Me dice que conecta la derivación con la integración. Si la función es continua entre a y b, que es lo que me está diciendo esto, ¿sí? Y f de x es una antiderivada, es decir, la función después de que yo la derivo. Entonces, si yo evalúo la función integrada en b y le resto la función en a, me va a dar esta famosa área bajo la curva. Eso es lo que toda la sumatoria que estaba más arriba explica lo que yo tengo acá más abajo. ¿Ok? Entonces lo que va a hacer es que va a ir acumulando y este proceso de integración en el fondo establece esta área bajo la curva. Veámoslo en un ejercicio rapidito para que quedemos claros cómo empezar a calcular esto y cómo de cierta forma yo puedo empezar a utilizar esta integral definida. Entonces, ¿qué es lo que primero tengo que hacer? Fíjense que tengo una integral que es relativamente fácil de poder desarrollar, ¿sí? Entonces, voy a tener primero encontrar la antiderivada, es decir, calcular la integral de esta función de forma indefinida y después lo que vamos a hacer es que le vamos a dar la definición dependiendo el rango que yo tengo, ¿sí? Entonces, primero, integrar, ¿sí? Que en este caso va a ser la antiderivada, va a ser igual a la integral de 2x más 1 de x, y esto va a ser igual a, lo voy a hacer como si fuese la primera clase, 2x de x más integral de 1 de x, ¿sí? Entonces acá me va a quedar 2x cuadrado partido por 2 más x más c. Entonces, en este caso, se me van los dos y mi integral final va a ser x cuadrado más x más c. Entonces lo voy a dejar expresado así para no utilizar más espacio y así no complicarme la existencia. X cuadrado más x más c. Bien, esa es la primera parte de mi integral. Entonces, segundo paso, aplicar el teorema fundamental del cálculo, que en este caso es la integral de b a f de x va a ser igual a la antiderivada evaluada en b menos la antiderivada evaluada en a. ¿Sí? Entonces,
definamos esto tal como lo hemos puesto, pero pongámosle los números que en el fondo necesitamos. Voy a hacer esto un poquito más grande, porque siento que estoy escribiendo muy extraño. ¿Ok? Entonces me va a quedar integral de, ahí sí, 3 en 1 de 2x más 1. Me quedó ahí raro el más de x. ¿Ok? Entonces voy a tener eh, x cuadrado más x más c, ¿sí? Y cuando yo quiero evaluar algo, le pongo como una rayita al final y le voy a poner que va a estar evaluado entre 3 y 1. Esa es la notación que se le pone cuando algo va a estar evaluado entre 3 y 1. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 3 al cuadrado más 3 más c menos, y acá fíjense, ojo con los paréntesis acá, porque acá nos tendemos a marear todo y empiezan a haber problemas, ¿sí? Menos 1 al cuadrado más 1 más c, ¿sí? ¿Cómo yo reescribo esto? 9 más 3 más c menos 1 menos 1 menos c. ¿Sí? Si se fijan acá, el hecho de que sea una integral definida quiere decir que las constantes de integración acá ya no son relevantes. Por lo tanto, yo no las tomo en consideración. ¿Sí? Es una forma muy gráfica de ver por qué hay veces que la constante de integración es útil y hay veces que la constante de integración no es útil. En este caso, claramente no lo es. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 9 más 3 son 12, menos 2 son 10. Por lo tanto, mi área bajo la curva es 10. ¿Sí? Y acá este 10, dependiendo qué función sea, puede ser 10.000 pesos, 10, la unidad que en el fondo nosotros le estemos dando si lo llevamos a la vida real. ¿Sí? Son dos pasos, relativamente simples de por calcular. ¿Alguna duda respecto a cómo hicimos el ejercicio de la integral definida? Tiene dos pasos que son muy claros. Uno es desarrollar la integral y el segundo es claramente todo lo que tiene que ver con aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Alguien que no le quede claro en qué momento hay que aplicar esto? Así que no, eso es bueno. Bien, entonces, tengo acá. Acá están ordenados, ¿sí? Si se fijan, el paso uno es integrar acá, principalmente, encontrar esta famosa antiderivada que yo tengo acá, que la acabo de marcar en verde, ¿sí? En el paso 2 es aplicar netamente el teorema fundamental de cálculo, como diría, yo tenía una profesora de física que decía, después de que usted calculó la integral, son llegar y abrazarse, como decía ella. Entonces, el llegar y abrazarse era llegar, reemplazar los números y calcular cuánto era. Si se fijan acá, por la forma en la que está hecho este ejercicio, no está detallado bien el hecho de que cuando yo hago este ejercicio, las Cs se me van en este caso. Y termino en el fondo sin la constante de integración. Por eso yo lo hice de una forma distinta para que les quedara claro que en el fondo la constante de integración ya no pasa a ser relevante en este contexto. ¿Sí? Eso, eso por ese lado. Veamos algunas propiedades de la integral definida que se desprenden mucho de la integral normal. ¿Sí? Entonces, si se fijan acá, hay una propiedad que es muy común, que es la propiedad de la linealidad, que si yo tengo una constante, que en este caso es k, que está multiplicando una función, al igual que la integral normal, yo la puedo sacar tal como aparece acá, que yo lo acabo de exponer en un círculo en rojito, ¿sí? Y también las puedo separar, las funciones. Entonces, en este caso tengo función que podría ser, por ejemplo, la parte A de una integral y la parte B de esta otra integral, ¿sí? Dado que yo estoy calculando áreas bajo la curva, ¿sí? Si yo tengo, fíjense que esta parte que está acá, es lo mismo que si yo estuviese escribiendo
la antiderivada de B menos la antiderivada de A. Me faltó acá eso. Entonces, si yo invierto los límites, es decir, pongo, no, perdón, al revés. Me acabo de dar cuenta. Mientras estaba, este caso es antiderivada de A menos antiderivada de B. Si yo invierto los límites, sí o sí tengo que agregarle un menos antes. ¿Por qué? Porque me va a quedar menos antiderivada de B. Y me quedo rara la B. Antiderivada de B. Me quedo de nuevo ahí. Antiderivada de B. Vamos a hacerle más zoom. Menos antiderivada de A. ¿Sí? Entonces, si yo después le aplico el menos a eso, me va a quedar, menos f de b más f de a, que es lo mismo que tengo al otro lado, ¿sí? Y finalmente, si yo tengo una integral que está en el mismo valor, fíjense acá, están los dos en A, se llama integral nula. ¿Por qué? Porque si volvemos al ejercicio inicial, no soy capaz de generar una de las líneas verdes que yo estoy viendo. En el fondo me estoy comparando con mi mismo valor. Al compararme yo con mi mismo valor, fíjense, entonces voy a tener integral de a f de x dx es lo mismo que si yo estuviese antiderivada evaluada en A menos antiderivada evaluada en A. ¿Sí? Entonces, esto es igual a cero. ¿Ok? Eso, acá hay hay otras también propiedades. Esta es como la continuación de las propiedades. Fíjense acá que una de las cosas interesantes que sucede acá es que yo puedo ir sumando partes de una integral. Entonces, fíjense acá que tengo integral entre C y A y entre B y C. Es lo mismo que si yo tuviese integral entre A y B. Como que hay podríamos decir, una transitividad al respecto. Entonces, esto yo lo podría dejar perfectamente armado o lo podría dejar graficado de la siguiente forma. Yo voy a tener acá A, C, en este caso, y B, y por lo tanto voy a tener lo que está en verde y le voy a sumar lo que está en amarillo. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo el, la propiedad que yo estoy marcando ahí. ¿Ok? Que en el fondo si yo tengo un valor que es en común, que en este caso es C, es como si yo sumara estas dos áreas bajo la curva. Y finalmente, teniendo lo que yo tengo acá, fíjense la propiedad de la constante, yo soluciono esta propiedad de la siguiente forma, como la constante y lo que está la resta de los límites. ¿Ok? Entonces, hagamos un ejercicio rápido, que está acá, que dice calcular esta integral utilizando linealidad. Entonces, armémoslo inmediatamente y vamos ahí también solventando el tema del uso de distintas formas de calcular integral. Entonces, paso uno. Paso uno nosotros habíamos visto que era calcular la integral. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser la integral que yo tengo en este caso? Voy a anotarla como una integral indefinida primero y después vamos a ir reemplazando y calculando integrales que sean definidas e indefinidas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, en este caso, si se fijan, voy a tener, separo primero todo lo que tiene que ver con, armémosla primero, voy a tener integral de 3x cuadrado más 4 dx, ¿sí? Y esto va a ser igual a integral de 3x cuadrado de x más integral de 4 de x. ¿Sí?
¿Cómo me va a quedar esto si yo lo soluciono? Me va a quedar 3x cubo partido por 3 más 4x más c. ¿Sí? Y en este caso también se da convenientemente el caso de que tengo esa simplificación ahí. Me va a quedar x cubo más 4x más c. Esa es mi... eh, es el, como la solución que yo tengo en este caso para poder solucionar esta integral. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me queda ahora? Segundo paso. Uy, me quedo con el color rojo. ¿Sí? El teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar integral de entre 5 y 2 de 3x cuadrado más 4 de x es igual a x cubo más 4x más c entre 5 y 2. ¿Ok? ¿Cómo me va a quedar esto? Me va a quedar, creo que es 2,25. 2,25, sí, 2,25 más 100, no, más 20, perdón, me enredé. Más 20 más c menos 8 más 8 más c. ¿Sí? ¿Cuánto me va a quedar esto? Me va a quedar Es 240. 125, profesor. 125, toda la razón. Toda la razón, toda la razón. Toda la razón. 225 es la de 20, otra. 125. Ahí. A esta hora ya es difícil concentrarse tanto. Creo que no soy el único que está. 145 más c menos 16 menos c. ¿Sí? Y en eso se me va la c y esto me va a quedar, creo que 119. 129, perdón. Y esa es mi área bajo la curva. ¿Sí? Entonces, como les decía, los ejercicios son bastante como al grano, no son ejercicios tan duros respecto como al cálculo que está detrás. ¿Sí? Entonces, con eso, no, lo único que me queda para poder ir cerrando la clase, primero, es ir mostrándole los ejercicios. Voy a hacer un par de ejercicios más porque no sé cuántos ejercicios va a alcanzar a hacer Emilio, principalmente porque su misión hoy día es ver el integral por fracciones parciales, que es más complejo entiendo yo que lo que estamos viendo acá, así que me voy a dar yo el tiempo de poder hacer esto para que ustedes lo puedan tener, ¿sí? Eso, veamos cómo se calcula acá. Si se fijan, están los dos pasos. Claro está acá que una de las cosas que yo no hice cuando armé esta pauta es en caso de que ustedes no quieran simplificar. Fíjense que acá está el 3 y acá esto está dividido por 3. Pero por la magia de las matemáticas uno llega exactamente al mismo valor, ¿sí? Así que no deberían tener problema con eso. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto a cómo armamos el ejercicio? ¿Cuáles son los pasos a considerar? ¿Qué es lo que yo podría preguntar en esto? Bien. Entonces, voy a hacer eh, los ejercicios que me quedan, ¿sí? De la clase. Y después de eso, apenas terminemos, les voy a dar un break para que puedan
salir. Y si alguien tiene dudas respecto, por ejemplo, a la tarea, que algunas personas me han ido contactando durante el fin de semana por dudas de la tarea, e incluso hoy día, así que yo me quedo a hacer dudas, si tienen dudas de la tarea o dudas de la prueba también. ¿Sí? Entonces, démosle con este ejercicio. Tenemos esta integral, ¿ok? Que está entre 0 y 2. Y acá vamos a tratar el tema de qué pasa si uno de los valores es 2, ¿ok? ¿Y qué pasa también si tengo, de cierta forma, un valor que es negativo? ¿Qué pasa si una de mis áreas, es negativa? ¿Qué sucede con eso y cómo yo lo interpreto? ¿Ok? Entonces, a partir de eso, armemos la integral. Me va a quedar, paso 1, resolver la integral. Me va a quedar integral de x cuadrado, perdón, menos 2x de x va a ser igual a integral de x cuadrado, x cubo partido por 3, ¿sí? Menos x cuadrado más c. ¿Ok? Simple. ¿Por qué x cuadrado? Fíjense acá porque voy a hacer el paso intermedio para que lo tengamos. Hay un 2 ahí multiplicando, me va a quedar x cuadrado partido por 2. Y acá nuevamente, convenientemente, se me van los 2 acá. Y por lo tanto, me queda este valor que yo estoy tratando ahí. ¿Ok? Denme un segundo que estoy buscando para volver al ahí más c. ¿Ok? Entonces, paso número 2. Voy a hacer un poquito más de zoom. Número 2. Aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Entonces, me va a quedar integral de 2 a 0 de x cuadrado menos, nuevamente, menos 2x de x va a ser igual a x, uy, x cubo partido por 3 menos x cuadrado más c evaluado entre 2 y 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Si se fijan acá, todas las x se me van a hacer 0. Entonces yo podría hacerlo como no hacerlo. ¿Sí? Y ahí va a quedar a criterio de ustedes si lo hacen o no lo hacen, en este caso. ¿Ok? Entonces, solucionemos por mientras el resto de los valores. Me va a quedar. ¿Qué pasa si yo reemplazo 2 al cubo partido por 3 menos 2 al cuadrado más c menos, y acá lo voy a reemplazar igual, 0 al cubo partido por 3 menos 0 al cuadrado más c. Entonces en este caso lo voy a marcar de forma inmediata para dejar explícito el cálculo. Esto es 0, ¿ok? Y al otro lado me va a quedar 8 partido por 3 menos 4. ¿Sí? Si yo esto lo paso todo a fracción, ¿sí? Y acá sí se multiplica cruzado, en este caso, me va a quedar 8 menos 12, que es 4 por 3, partido por 3, y por lo tanto el área es menos 4 tercios. Y ustedes me dirán, pero profesor, ¿por qué el área es negativa? O sea, en general el área puede ser positiva como puede ser, en general cuando yo mido un área, por ejemplo, no sé, el área de mi casa, los metros cuadrados, siempre son positivos, porque en este caso el área es negativa. Y la explicación a esto es que cuando el área es negativa, lo voy a anotar acá, si el área es negativa, quiere decir que está bajo el eje
X. ¿Sí? Esa es la interpretación teórica que está detrás, que en el fondo está bajo el eje X, porque yo mido área en función de los valores que tiene el eje Y y la interacción que tiene con el eje X, pero en este caso está bajo el eje X. Por lo tanto, si vamos al ejemplo que hice al principio de la clase, el dibujo, si yo asumo que el área A y el área B son iguales, A más B es igual a cero. El área conjunta de eso es igual a cero. Lo que es muy particular. ¿Por qué? Porque en el fondo yo sé, viéndolo, que es distinto de cero. Otra cosa sería si yo calculo, por ejemplo, el valor absoluto de A más B, y eso claramente va a ser distinto de cero, o en este caso va a ser, siendo bien estricto, mayor a cero. ¿Sí? Entonces, tengo acá el valor y acá fíjense que está el desarrollo de este valor. Tengo primero, paso 1 va a ser mi integral, que es la que tengo acá, y el paso B es el cálculo nuevamente del teorema integral, el teorema fundamental del cálculo. Teorema fundamental del cálculo que acá, convenientemente, para efectos pedagógicos, me da negativo y por lo tanto parece acá que el área neta está por debajo de el eje X. ¿Sí? Entonces, acá también tengo un ejemplo donde tengo, bueno, primero, antes de pasar, ¿alguien tiene alguna duda respecto como a la forma, a cómo hicimos el cálculo, a, a los pasos a seguir de momento? Si no, para poder seguir con el que viene ahora. ¿Sí? Entonces, como un poco, justo acá, tengo, si se fijan acá, otra integral, y esta integral tiene otra particularidad, ¿ok? Tengo un negativo abajo. Entonces también viene con esta dificultad de yo ver cómo reemplazar los negativos dentro de la función. Entonces, sigamos los pasos que nosotros hemos ya definido previamente. Acá, lo bueno de esta parte del curso, a diferencia quizá, por ejemplo, de la parte de integrales, o los tipos de integración, perdón, o la parte de derivada, es que acá en esto es prácticamente seguir la receta y con eso estoy bien. Entonces, el primer paso de la receta es integrar. Integrar, ahí está. ¿Ok? Entonces, en este caso, mi integral va a ser integral de x cubo más 2x de x. ¿Sí? Y esto va a ser igual a, voy a separarle igual, integral de x cubo de x más la integral de 2x de x. ¿Ok? Calculo esta integral, me va a quedar, me apresuré, x a la cuarta partido por 4 más 2 por x cuadrado partido por 2 más c. Acá nuevamente se me simplifica esto que tengo ahí y me va a quedar que mi integral, en este caso, para dejarla bien ordenada, va a ser x cuadrado más c. X a la cuarta partido por 4 más x cuadrado partido por c. ¿Ok? Paso número 2, evaluar límites. ¿Ok? Entonces, voy a tener la integral entre 1 y menos 1 de x cubo más 2x de x, ¿sí? Y esto va a ser igual a x cuarta partido por 4 más x cuadrado más c, evaluado entre 1 y menos 1, ¿sí? Particularmente, si ustedes revisan de forma visual, el hecho de que esté
esté calculado o esté evaluado esta función por, podríamos decir, el contrario, 1 y menos 1, tiene esta, de forma inmediata, decir que eventualmente esto me va a dar 0, ¿sí? Pero de igual forma lo tengo que solucionar. Entonces, veamos cuánto me da y muy probablemente lo que va a suceder al yo evaluar con estos valores que marqué en amarillo, me va a pasar que mi función se me va a hacer 0, ¿sí? Entonces, veamos cuánto me da. Me va a quedar 1 elevado a 4 partido por 4 más 1 al cuadrado más c, ¿sí? Menos 1 elevado a 4 partido por 4. Ojo acá, se los digo como tip. eh, Nunca está de más poner un paréntesis en este caso. ¿Por qué nunca está de más? Porque típico acá que uno se tiende a marear con estas cosas y el menos uno que cuando va al cuadrado, cuando va al cubo, ahí se me tienden a confundir y eso puede hacer que se terminen equivocando. Entonces me va a quedar esto, un cuarto más uno más c por ese lado y el otro lado me va a quedar, fíjense, un número negativo elevado a un número par siempre va a ser positivo. Por lo tanto me va a quedar un cuarto más, acá exactamente lo mismo, número negativo elevado a un número par, me va a quedar uno más c. Por lo tanto acá me queda igual a 0. ¿Sí? Y lo que me está diciendo es que voy a tener, de cierta forma, una función que está positiva y otra parte de la función que es negativa. Creo que tengo acá no alcanzo, no tengo el gráfico, pero si mi memoria no me falla, el gráfico de esta función debería ser así, más menos. Me quedó, me quedó con buen pulso. Por lo tanto, si yo tengo acá 1 y acá tengo menos 1, lo que va a hacer es que me va a calcular el área que está ahí y le va a restar el área que está ahí. Al revés, en el fondo, una va a sumar y otra va a restar. ¿Sí? Entonces, acá está el detalle, fíjense, para que lo puedan ver. Quizá una de las cosas que se podrían llevar, perdón, como enseñanza de este ejercicio, es que si yo multiplico un número por su número contrario, en términos de signo, siempre voy a terminar con un valor igual a 0, en este caso, o en este tipo de función. No necesariamente esto se va a dar en todas las funciones, pero no sé si existe algún caso en particular donde esto no se cumpla. ¿Por qué? Porque al final, en el fondo, lo que uno está haciendo es que está multiplicando, perdón, lo que está haciendo es que está haciendo f de a menos f de menos a. Entonces, claro, como yo les comentaba, puede que hayan casos o haya funciones donde esto no se cumpla, pero en este caso en particular, sí se cumple. ¿Ok? Entonces, nos quedaba por ver la definición completa de áreas bajo la curva. Creo que lo vi desde el punto de vista quizá un poquito más tangencial, con este gráfico que yo les mostraba con las líneas verdes que van de arriba hacia abajo, pero la integral definida permite calcular áreas bajo la curva para una función en particular, donde i es igual a la función en particular. Entre a y b, si y solo si la función es mayor que 0. ¿Ok? Entonces, en este caso, a, que está acá, va a representar el área bajo la curva entre A y B. Si f de x cambia de signo, el área total se calcula sumando los valores absolutos de las integrales, que es lo que no habíamos visto anteriormente. Entonces, si yo tuviese que calcular el área bajo la curva de este ejercicio que tengo acá, no necesariamente me va a dar 0, me va a dar 5 partido por 4 más 5 partido por 4. En este caso es 10
partido por 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy sumando los valores absolutos, que era lo que habíamos visto en el ejercicio que yo les mostré al principio. ¿Ok? Entonces, hagamos un ejercicio al tiro para mostrarle en el fondo cómo se ve esto de forma visual. Y también tengo por ahí un gráfico para que lo podamos evaluar y ver cuánto es. ¿Ok? Entonces, primero, veamos si la función o las soluciones de la función son mayores o iguales a cero, que ese sería nuestro paso número 1. Evaluar si f de x, perdón, en este caso, es mayor o igual a cero. ¿Ok? Entonces, dado que mi función es f de x igual 4 menos x cuadrado, esto, para los que tienen buena memoria, es lo mismo que una suma por su diferencia, que es 2 más x, 2 menos x. Por lo tanto, cuando yo calcule los posibles valores las posibles soluciones de esta función, es decir, cómo hago yo que esta función sea igual a cero, yo lo calculo de la siguiente forma. Me va a quedar 2 más x, 2 menos x, ¿sí? Igual a cero. ¿Cómo yo hago que esto sea igual a cero? Puede ser que esto de acá sea cero o esto de acá sea cero. Por lo tanto, me va a quedar 2 más x igual a cero, 2 menos x igual a cero. Por ende, x va a tomar dos posibles valores, el valor positivo y el valor negativo de x. Esas son las soluciones que tiene x en este caso. Dado que se cumple que la función es mayor a cero en este caso, entre 0 y 2, ¿por qué? Porque solamente voy a tener valores positivos entre 0 y 2. Da lo mismo si tengo una de mis soluciones que sea negativa. ¿Ok? Entonces, dado que yo ahora ya cumplí esto, basta que pase al paso 2. Y acá es lo mismo. Otro día más en la oficina. Primero, calculo la integral, que mi integral en este caso es integral de 4, perdón, menos x cuadrado de x. ¿Ok? Y esta integral es 4x menos x cubo partido por 3. ¿Ok? Más c. Se me fue el más c. Entonces, teniendo ya mi integral, me queda mi paso 3, que en este caso es evaluar f de b menos f de a. Déjenme hacer un poquito más de suma en este caso para que me queden mejor los números. Y me va a quedar integral entre 2 y 0 de 4 menos x cuadrado de x. ¿Sí? Y esto va a ser igual a 4x menos x cubo partido por 3 más c evaluado entre 2 y 0. Dado que tengo el 0 metido acá, basta con que yo evalúe en f de 2 y estamos ok. Por lo tanto, f antiderivada evaluada en 2 va a ser igual a 4 por 2 menos 2 al cubo partido por 3. Y con eso es suficiente. Voy a sacar el más c porque en el fondo ya entendimos de que cuando hago este ejercicio las c se me restan, entonces como que siento que ya no es necesario ponerlo. ¿Ok? Entonces en este caso me va a quedar 8 menos 8 tercios. Y esto es lo mismo que multiplico cruzado. Me va a quedar 24 menos 8 partido por 3
16 tercios. ¿Ok? Por lo tanto, uy, que me quedo chico. Por lo tanto, el área es de 16 tercios. ¿Sí? Veamos ahora cómo queda más ordenado. Entonces acá está, si se fijan, la primera parte que es la verificación, donde se ve que la función en este caso es mayor a 0. Hago esta verificación. Después de eso calculo mi integral, obtengo mi antiderivada y evalúo. ¿Ok? Y me da estos 16 tercios. ¿Cómo me queda el gráfico cuando yo hago esto? Me queda de la siguiente forma. Si se fijan entre 0 y 2, la función queda definida como una función que va hacia abajo. Es lo mismo que si yo tuviese, fíjense, una función que lo vimos cuando dimos mínimo y máximo, hace esto. ¿Ok? Es cóncava, porque en el fondo está triste, no es convexa porque está contenta, es cóncava y tiene un máximo. Entonces lo que hicimos fue calcular ese valor que yo acabo de marcar en azul. ¿Ok? Teniendo eso, el área sombreada que está acá, o el área achurada, que es el concepto correcto, es 16 tercios en este caso. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿cómo esto podría yo aplicarlo a casos de negocio? Pasando ya, me quedan, les digo el tiro cuántos ejercicios me quedan. Me queda uno, me quedan dos ejercicios. ¿Ok? Con estos dos ejercicios termino la clase y después ahí se pueden tomar un break. Y con esto yo también terminamos eh, los contenidos de la unidad. ¿Ok? Entonces, tengo la tasa de ventas de un producto se presenta de la siguiente forma. S, que depende de T, en este caso no de X, va a ser 100T más 50, ¿sí? En unidades por día. Es decir, T es cantidad de unidades. No, el total es la cantidad de unidades por día. ¿Ok? Entonces lo que me dice es que calcule la cantidad de ventas totales en una campaña de 5 días, asumiendo que todo esto se mueve de una forma lineal, ¿ok? Si se fijan acá, la gracia que tiene este ejercicio, voy a plantear por mientras la integral, que sería mi paso 1, es calcular la integral. Voy a hacer más zoom, no estoy haciendo tanto zoom como desearía, ¿ok? La gracia que tiene esta integral es que si se fijan, tiene entre 5 y 0, va a ser 100t más 50, tienen, si se fijan, un valor que es fijo y otro valor que es variable, ¿sí? Entonces, el valor que está en verde es el valor fijo y el valor que está en rojo en este caso, o podríamos decir más como color durazno, es el valor que es variable en este caso, ¿ok? Acá mi antiderivada va a ser 100% en función de t. Entonces, dado que ya sabemos cuáles son los distintos pasos, yo puedo derechamente ya calcular la antiderivada y después empezar al tiro a eh, evaluar en los distintos puntos. Entonces, calculo ahora mi antiderivada, ¿ok? Me va a quedar f de t, va a ser igual a integral de 100t más 50 dt, y esto va a ser igual a, me va a quedar, mantengo el número, se me, se me volvió loco acá el 100 por t cuadrado partido por 2, en este caso, más 50t más c, ¿sí? Recuerden que cuando yo encuentro la antiderivada, pese a que después se me va, yo tengo que marcar el más c, es parte del proceso de integración. Si yo no tengo el más c,
aunque esté todo el resto bueno, todo esto esté bueno, mi integral va a estar incorrecta. ¿Por qué? Porque no estoy tomando en consideración, no estoy reconstruyendo bien el valor de o la función de mi integral, dado que no estoy considerando la constante de integración. Entonces, dado que tanto el primer, lo voy a marcar acá la primera parte de mi antiderivada y la segunda parte de mi antiderivada dependen de t, no es necesario que yo evalúe la antiderivada en cero, ¿sí? Porque se me va a hacer cero en los dos lados. Entonces lo que voy a hacer, basta con que ahora, que sería mi paso 3 en este caso, evaluar f igual a 5. ¿Ok? ¿Cuánto me va a quedar esto? Me va a quedar f de 5 va a ser igual a... Ah, y esto de acá, antes de que se me vaya, se me fue hacer la simplificación. Me queda 50t, 50t cuadrado. Por lo tanto, me va a quedar 50 por 5 al cuadrado más 50 por 5, ¿sí? Y la c en el fondo ya en este caso se me va. ¿Cuánto es esto? Es 50 por 25 más 50 por 5. Esto es 1250 más 250 es igual a 1500. ¿Sí? Y f, lo voy a anotar igual, f de 0 es igual a 50 por 0 al cuadrado más 50 por 0. ¿Ok? Y esto es igual a 0. Por lo tanto, ¿cuánto es el valor de mis ventas totales? Es la integral de 5 a 0 de 100t más 50 de t es igual a 1500 menos 0, 1500. Por lo tanto, son 1500 unidades. Ese es el valor de unidades que yo vendo durante esta cantidad de días. ¿Sí? Esa es una aplicación común asociada principalmente a temas de negocio. ¿Ok? Me queda un ejercicio y con este ejercicio termino la clase. Acá está, si se fijan, el ordenado, donde tengo acá en el primer paso mi antiderivada, mi integral, que podrían perfectamente, en este caso, unir la parte 1 con la parte 2. Después mi antiderivada, muy importante, y acá voy a ser tajante en esto porque yo voy a corregir así. Si no está el más c, inmediatamente tiene la antiderivada está mala, ¿ok? Y yo la voy a evaluar así, porque después yo no voy a decir que no lo avisé, pero lo avisé, ¿ok? Y después evalúo los valores, me queda 1500, me queda 0 y por lo tanto las unidades totales me quedan igual a 1500, ¿ok? Veamos entonces el último ejercicio de la clase que Profe, tiene que ver, cuénteme, consulta, la última parte, ¿es necesario hacerlo para presentar el resultado o se puede obviar y ya colocar que ¿qué son cosa mil se puede quinientos? obviar? Eso donde sale la integral de 5, la última parte, donde le puso el mil Ah, quinientos menos cero. no, esta parte no es necesaria. Ah, ya se puede obviar porque como, Sí, pero ya, mira, podrías perfectamente igual. Piénsalo desde el punto de vista como de la persona, sea amable con la persona que corrige. Trata de igual dejarlo medio ordenadito, para que después no tengamos que andar buscando, porque cuando tenemos que buscar es cuando probablemente más como alerta nos ponemos, tanto Emilio como yo, y en mi experiencia también como ayudante. Si le facilitan la corrección, me facilitan la corrección a mí y le facilitan la corrección a Emilio, es mucho más fácil que nosotros podamos ponerle el puntaje de forma más fácil y no andar buscando como trampa o algún error de signo que tengan. Entonces traten en el fondo de ser lo más ordenado posible. Les sirve a ustedes y también me sirve a mí para temas de corrección. ¿Ok?
Eso. Entonces, el último ejercicio que tengo es, la integral definida también sirve para calcular costos a partir de costos marginales. Costos marginales, recuerden que es cuando yo, por ejemplo, tengo un cierto inventario y quiero comprar uno más. ¿Cuánto me sale comprar ese uno más o esa cantidad n de valores más? En este caso, tengo una función de costo marginal, ¿sí? Y si yo calculo la integral definida, me va a salir cuánto es el costo, por ejemplo, en este caso, de producir de 10 a 20 unidades. Entonces, calculemos esta integral a partir de lo que hemos visto del cálculo de la integral definida y con eso ya les doy un ratito para que puedan ir a buscar algo para comer o ir a fumarse un puchito los que fuman, así que para que puedan tomarlo en consideración. ¿Sí? Eso, démosle. Paso número uno, integrar. ¿Ok? Acá si se fijan, el tema de los pasos es como medio, de repente lo sigo, de repente no lo sigo, pero la idea es que estos pasos los tengan como referencia para poder armar esto. Entonces, en este caso, si se fijan, yo perfectamente podría hacer todo al tiro, pero la gracia es que quiero que también vayamos como solidificando el tema y el uso de los distintos pasos. ¿Sí? Que es una de las cosas que a mí me sirve cuando después también yo lo evalúo, porque sé que ustedes después igual siguen los distintos pasos. Entonces, 2x más 10 dx, esto va a ser igual a, acá yo no voy a separar la integral, la voy a armar tal como si fuese una integral que ya fuese conocida. Entonces, 2x cuadrado partido por 2 más 10x, ¿sí? En este caso se me van los dos que tengo acá. Por lo tanto, mi integral me queda como x cuadrado más 10x, ¿sí? Más c, importante, cálculo de mi antiderivada. Paso número 2. Acá principalmente vamos a ver el tema del teorema, el teorema central del cálculo. Entonces tengo integral de 20, 10, 2x más 10 dx, y esto va a ser igual a x cuadrado más 10x evaluado en 20 y 10. ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar como 20 al cuadrado más 10 por 20 menos 10 al cuadrado menos 10 por... Uy, voy a hacerle zoom para poder alcanzar a escribir el número bien. Menos 10 por 20. ¿Ok? ¿Cuánto me va a quedar esto? Me va a quedar, lo quiso escribir, 400 más 200 menos 100 menos 200. Menos, no, acá me equivoqué. Este debería ser un 10. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué sucede con esto? Se me va este y me queda que el costo marginal de producir esto es 400, podríamos decir, por ejemplo, dólares, si fuesen dólares en este caso. ¿Ok? $400 me cuesta producir eh, estas de 10 a 20 unidades. ¿Sí? Pasar de 10 a 20 unidades. Eso les tengo por hoy día. Veamos el ejercicio armado. Fíjense acá que, a diferencia de lo que yo, del orden que yo trato de poner, en este caso, una de las cosas que está acá armada es la integral ya hecha de forma cerradita, en el fondo sin muchas cosas, mucho más directo, ¿sí? Sin el tema de los pasos, pero se llega prácticamente al mismo resultado. ¿Sí? Eso por hoy día.
eso por hoy día. Los dejo. Andará por ahí el señor Emilio por ahí para que nos pueda iluminar con su presencia. Aquí estoy. Eso, eso. Eh, Oye, Emilio, ¿a qué hora pueden volver los chicos? Démosle 15 minutitos. sí, 10 para las 9 está bien. Ya, 10 para las 9 está bien. Ujú. Para que partan bien el segundo bloque. Y si alguien tiene alguna consulta, que me avise o si me quiere que me quede un ratito más, yo feliz. Si no, yo por mientras voy a cerrar la grabación y se pueden cambiar a la otra salita virtual.